Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Viviana Wapniarski. En este caso estoy presidiendo esta mesa, una mesa que en principio quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo por presentar esta mesa que es súper interesante y muy acorde a la temática de las jornadas del día de hoy. Bienvenidos a todos y le doy la palabra a la coordinadora de la mesa. Hola, muchas gracias, Viviana. Bueno, para nosotros es un gusto participar desde SAEM. Yo soy coordinadora del Departamento de Salud Transgénero y Diversidad Sexual y bueno, junto a mis colegas también estamos muy contentos por la invitación. La mesa entonces sobre actualización en medicina transgénero está presidida por la licenciada Viviana Wapniarski, que seguramente todos la conocen, es licenciada en Psicología, sexóloga clínica, coordinadora de posgrado de sexología de la SAGE, miembro del equipo de sexología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, miembro de la comisión directiva de SAGE y perito psicóloga del Poder Judicial de la Nación. Y para mí es un gusto entonces darle la palabra a la primera disertación que va a ser a cargo del doctor Lucas Gudniski sobre terapia hormonal en mujer transgénero. El doctor Gudniski es médico endocrinólogo, integrante también del Departamento de Salud Transgénero y Diversidad Sexual y de Suprarrenal de SAEM, es médico del Servicio de Endocrinología del Hospital de San Isidro y a cargo del consultorio inclusivo de dicho hospital y del municipio de Escobar. Bueno, Lucas, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Les voy a compartir la pantalla. No me está dejando compartirme. Deme un segundo. Perdón por la demora, ¿eh? No te preocupes, está todo bien. No, es que No no pedimos estoy, no me ayuda está. técnica. ¿Cómo? ¿Pedimos ayuda técnica, querés? Sí, porque no me está dejando compartir el Power. A ver, Juan, ¿estás por ahí? ¿Podés Hernán. compartir el Power como desde PowerPoint? ¿Qué tal, Lucas? Juan, Mi nombre es Juan. Lucas Disculpen no puede, espera, Ani, que le preguntamos a técnica de acá. ¿Le Si no, podrías podemos ayudar al empezar doctor a compartir? Sí, cómo no. Lucas, fíjate si podés compartir directamente el escritorio A y de ver. ahí abrir el PowerPoint y darle inicio a la presentación. No, estoy teniendo problemas para... les pido disculpas, ¿eh? No sé No si te quieren preocupes. empezar con la charla de Uriel mientras resuelvo esto. No me deja compartir el escritorio ni el... Si querés nos mandás la presentación por mail o a uno de tus compañeros si te la pasan. Porque por ahí... Dale. Dale, ahora veo. Yo intenté compartir y me parece que yo puedo compartir. Dale, si quieren... ¿O querés que empiece yo? No tengo problema. Disculpen la desprolijidad, ¿eh? Nunca tuve problemas para compartir. Cosas que pasan en el vivo, Lucas, no te preocupes. Sí, es verdad. Todo se resuelve. Sí, ahora me fijo a ver qué es lo que está ¿Querés que pasando. vaya compartiendo yo y doy mi charla primero? Bueno, ¿querés la presento a Cecilia? Presentame que yo ya ahí la pude compartir. Bueno, la presentación de la doctora Cecilia Calvar es sobre fertilidad en población transgénero. La doctora Calvar es jefa de servicio de endocrinología del Hospital Fernández, a cargo del consultorio de diversidad del mismo hospital, profesora adjunta de la Cátedra de Medicina de la Universidad de El Salvador, también es integrante del Departamento de Salud Transgénero y Diversidad Sexual y de Endocrinología Ginecológica de SAEM. Bueno, Cecilia, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la sociedad por esta invitación a participar de las jornadas. Espero estar a la altura de todas las disertaciones que hubo en el día de hoy. Les voy a hablar un poquito entonces sobre la fertilidad en esta población tan particular que es la población transgénero. Siempre cuesta pasar la primera diapositiva, esto es bien común.
Ahí está. Entonces los tópicos que vamos a desarrollar el día de hoy van a ser los deseos de parentalidad en esta población, los efectos de la terapia hormonal en la salud reproductiva y las opciones de fertilidad y eventualmente de criopreservación para esta población. Voy a empezar con un caso clínico que se trata de una mujer trans de 26 años que desde hace 5 está en pareja con un hombre cisgénero y nos consulta para inicio de terapia hormonal. Nos cuenta que le gustaría tener hijos con sus propias gametas, pero por esta razón le preocupa su futura fertilidad y nos solicita consejos sobre este tema. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones sobre fertilidad que tenemos que tener en esta población? Principalmente si la persona que nos consulta desea fertilidad con sus propias gametas. Aparte, cuáles son los efectos de la terapia hormonal sobre las gonadas y el tiempo en que vamos a tener que suspender la terapia hormonal, eventualmente para la búsqueda de un embarazo o bien para la criopreservación. Respecto al deseo de parentalidad, este es un estudio que evaluó el deseo de parentalidad en 99 mujeres trans y 90 hombres trans, y cuando se les preguntó sobre si se imaginaban tener hijos en el futuro, como pueden ver acá en la diapositiva, el porcentaje de personas que contestó que sí fue muy alto en cualquiera de los 4 grupos, mujeres y hombres trans, antes y después de la terapia hormonal, pero cuando se les preguntó sobre el deseo de tener hijos biológicamente relacionados, esto disminuyó a un porcentaje muchísimo menor de un 22% en mujeres trans antes del inicio de la terapia, cercano al 30% bajo tratamiento, un 0% en hombres trans antes del inicio de la terapia y cercano al 10% bajo terapia hormonal. Por otra parte, también en este estudio se les preguntó sobre las distintas opciones de fertilidad, y como pueden ver en la diapositiva, casi el 80% de los 4 grupos o contestó que la adopción sería la opción que con más frecuencia elegirían. Respecto a los adolescentes, en este estudio, que fue una encuesta sobre fertilidad y formación de familia, en un buen número de adolescentes entre 14 y 17 años, como podemos ver, el porcentaje de adolescentes que contestó que les gustaría tener hijos alguna vez en su vida fue también bastante alto, cercano al 50%, aunque el deseo de tener hijos genéticamente relacionados fue bastante menor, de un 35%. Esta es una encuesta que se realizó por vía SurveyMonkey a 182 mujeres trans mayores de 18 años sobre diferentes cuestiones respecto a su vida como persona transgénero. Y en respecto al motivo para no criopreservar esperma, como pueden ver, el no deseo de tener hijos fue un porcentaje muy bajo de las mujeres que contestó que era el motivo para no criopreservar, pero aumentó a cercano al 30% en cuanto al deseo de no criar hijos genéticamente relacionados. Nosotros, en ocasión de un congreso de la Sociedad Argentina de Endocrinología, presentamos este estudio sobre deseos de parentalidad y fertilidad en personas transgénero, que fue realizado en 432 personas trans, la mitad hombres y la mitad mujeres trans, y observamos un deseo de parentalidad bastante similar al que les mostré de la literatura, 46%, con un deseo del 23% de tener hijos biológicamente relacionados. Para nuestro grupo, también adoptando, fue la forma que con mayor frecuencia manifestaron que sería la opción para tener hijos en el futuro, y también pudimos ver que el deseo de tener hijos estuvo relacionado con una menor edad y una orientación heterosexual en nuestra población. En el año 2020 realizamos también una encuesta por vía SurveyMonkey que fue enviada a 1.030 personas trans, de las cuales estas se asistían en nuestro consultorio del Hospital Fernández, también un porcentaje similar de personas asignadas como mujeres y como varones al nacer. Tuvimos un 36% de respuestas, el 23% eran personas asignadas como mujeres y un 33% personas asignadas como varones, y también tuvimos un buen porcentaje de respuestas de familiares, que fueron 89%, que el 70% eran padre o madre de una persona trans. Estas fueron las preguntas que les realizamos en la encuesta. Como ven, un alto porcentaje de las personas trans y sus familiares reportaron conocer los efectos de la terapia hormonal sobre la fertilidad y las distintas opciones de fertilidad. Alrededor de un 53% de las personas trans dijeron que lo conocían a través del médico. El deseo de parentalidad para las personas trans y sus familiares fue similar al que reportamos en el estudio previo del año 2019, aunque el deseo de tener hijos biológicos fue menor, probablemente porque este grupo ya se encontraba bajo terapia hormonal en el momento de realizar la encuesta. Llamativamente, sus familiares tampoco manifestaron un deseo importante de tener nietos genéticamente relacionados, y la adopción fue
la opción más frecuente, con un 60% en las personas trans y alrededor de un 85% en sus familiares. Ambos grupos reportaron que podría haber cambios en el futuro sobre la actitud frente a la fertilidad. Entonces, como conclusiones, podemos decir que un alto porcentaje de la población trans desea tener hijos, aunque el deseo de tener hijos biológicos es menor, y que la adopción aparece como una de las opciones más frecuentes. Veamos cuáles son las opciones de fertilidad, entonces, para Caterina. Teniendo en cuenta que tiene relación con una persona que tiene testículos, van a requerir ovodonación, y también un útero portador, o eventualmente un trasplante de útero, que sabemos que ya en población cisgénero hay niños nacidos por trasplante de útero, aunque esto todavía es a futuro para la población transgénero. Y en el caso de una persona asignada como hombre en el momento de nacer, pero que tuviese relación con una persona con ovarios y útero, entonces podrían tener hijos con semen propio, con gametas y útero de la pareja, aunque esto no significa que no requerirían de alguna técnica de fertilización. Veamos ahora los efectos de la terapia hormonal sobre la función testicular. Se han descrito atrofia de los túbulos seminíferos, disminución de células de Leydig, detención de la maduración de células de Sertoli, y también disminución y o ausencia de actividad espermatogénica. En este estudio, que evaluó a 3 grupos de mujeres trans, un grupo que nunca había utilizado terapia de afirmación de género, un grupo que la había utilizado previamente, y un grupo que en ese momento se encontraba bajo terapia de afirmación de género, los resultados mostraron que todas las mujeres trans que habían suspendido la terapia tuvieron espermogramas dentro del rango de referencia de la OMS, y que las diferencias significativas, como pueden ver aquí, ocurrieron exclusivamente con aquellas que en ese momento se encontraban bajo terapia hormonal. Este es un estudio que evaluó biopsias de testículo de 108 mujeres que fueron a la arqueectomía después de haber recibido terapia con estradiol y proterona, y que iban derivadas de diferentes clínicas. En rojo eran 35 que fueron derivadas bajo terapia hormonal, en verde eran 51 que habían suspendido la terapia antes de la cirugía durante 2 semanas, y en negro eran 22 mujeres trans que la habían suspendido durante 6 semanas. Y se observó un 24% de espermatogénesis cualitativamente normal en total. Sin embargo, los resultados fueron muy heterogéneos, ya que se observó presencia de espermatogénesis completa, que sería esta gráfica que ustedes ven aquí, en todos los grupos, incluido el grupo que fue a la cirugía bajo terapia hormonal. Y en este otro estudio, en el que también se evaluaron biopsias testiculares de 173 mujeres trans que fueron a la cirugía de afirmación de género después de 4 semanas de suspendida la terapia y que habían recibido terapia con diferentes esquemas, se buscó qué correlación podía haber entre los cambios en la espermatogénesis, como la hipospermatogénesis, el resto madurativo, síndrome de Sertoli solo, o bien ionización de los túbulos seminíferos, en relación con diferentes parámetros. Y no se observó relación ni con la edad, ni con el tiempo de duración de la terapia hormonal. Y sí, como era de esperar, con la disminución del tamaño testicular. Entonces, ¿cuáles serían las opciones para criopreservar esperma para una mujer trans? La criopreservación de esperma sería lo ideal para Caterina, ya que Caterina todavía no inició terapia hormonal, probablemente pueda pasar por una masturbación y tendríamos seguramente recuperación de espermatozoides. Pero hay otras situaciones en las cuales la masturbación es una complicación, o bien no hay posibilidad de tener ningún tipo de espermatozoides mediante la masturbación, y en esos casos se podría optar por la extracción quirúrgica de zoides o la criopreservación de tejido testicular. Las muestras a futuro podrán utilizarse de acuerdo a la calidad, ya sea para inseminación, fecundación in vitro o bien para ICSI. Segundo caso clínico, se trata de una persona no binaria que fue asignada como mujer en el momento de nacer, que se encuentra bajo terapia con un decanoato de testosterona, una ampolla intramuscular cada 15 semanas, y lo hace desde hace 5 años, está en pareja con una mujer cisgénero, y nos cuenta que desea fertilidad con sus propias gametas, pero por el momento tiene dudas acerca de si desea o no pasar por un embarazo. Entonces, ¿cuáles serían las opciones de fertilidad para Santino? Teniendo en cuenta que tiene relación con una persona con ovarios y útero, van a requerir semen de donante. El útero receptivo podrá ser propio o bien de su pareja, en ambos casos con ovocitos propios, porque es el deseo de Santino tener hijos genéticamente relacionados. ¿Cuáles son los efectos que tiene la terapia hormonal sobre la función ovárica? Se han descrito varios multifoliculares, ovarios poliquísticos, hiperplasia y luteinización del estroma, y también engrosamiento de la corteza. También se han observado efectos sobre el útero,
como atrofia endometrial, hiperplasia y formación de pólipos endometriales, y también la formación de leiomiomas uterinos. En este estudio, en el cual se evaluó el efecto de la terapia con testosterona sobre el tejido ovárico de 40 varones trans que habían recibido 1 año de terapia con testosterona, se vio que la distribución folicular cortical fue normal y hubo una muy buena maduración folicular in vitro de un 34% con una estructura cromosómica normal. El mismo grupo, más recientemente, evaluó 36 muestras de corteza ovárica de 3 hombres trans que habían recibido ya mucho más tiempo de testosterona, una media de 6 años, y la compararon con el de 3 pacientes cis oncológicas que habían ido a la oforectomía. Se realizó un análisis de perfil de textura y se vio una alteración de las propiedades físicas de la corteza ovárica con un aumento de la rigidez cortical, seguramente por la presencia de receptores androgénicos en la superficie del ovario. Sabemos que Santino va a requerir de un estímulo de ovulación. Entonces veamos qué nos cuenta la literatura respecto al resultado de estímulos de ovulación en personas asignadas como mujeres al nacer. Este estudio evalúa la revisión retrospectiva de los resultados de estimulación ovárica en 7 hombres trans que habían recibido terapia con testosterona, que fueron comparados con 6 hombres trans que no recibieron terapia y con 13 mujeres cis. Lo que se observó fue que en aquellos hombres trans que tenían una historia de terapia con testosterona, el pico de estradiol fue menor y hubo un menor reclutamiento de ovocitos. Sin embargo, ya que el pico de estradiol por ovocito recuperado y el índice de maduración no difirieron, los autores terminan concluyendo que probablemente no habría un impacto de la testosterona sobre la calidad de los ovocitos. Este es un estudio un poquito más reciente que comparó resultados de estímulos de ovulación en 80 mujeres cisgénero y fue comparado con 16 hombres trans que habían estado expuestos a testosterona. Y la única diferencia significativa fue que en los hombres trans se utilizó una dosis mayor de gonadotrofinas. Por lo tanto, parecería ser que el estímulo de ovulación no estaría afectado en esta población. Por otra parte, Santino va a requerir suspender la testosterona. ¿Por cuánto tiempo? Esta lamentablemente es una pregunta que para el día de hoy todavía no tenemos una respuesta clara, pero podemos basarnos un poquito en los resultados de embarazos en personas asignadas como mujeres al nacer para tener un acercamiento a la respuesta, y también para poder contestarle a Santino su consejo acerca de si pasaría o no por un embarazo. Esta es una evaluación que fue una encuesta transversal realizada a 41 varones trans que habían pasado al menos por un embarazo y un parto, de los cuales el 61% había utilizado testosterona previo al embarazo, y se vio que el 80% logró menstruar a los 6 meses de suspendida la testosterona, lo cual parecería ser que este sería un tiempo prudencial para decidir la búsqueda de embarazo o el estímulo de ovulación. Por otra parte, la mayoría logró embarazo dentro de los 4 meses de buscarlo, y solo el 7% requirió un estímulo de ovulación. El resultado de embarazos, partos y nacimientos no fue diferente entre aquellos que utilizaron y aquellos que no utilizaron terapias con testosterona. Hubo un alto porcentaje de multiparidad que fue más frecuente en aquellos que nunca utilizaron testosterona, y llamativamente 1/3 de los embarazos fue no planificado. El mismo grupo más recientemente, también realizando una encuesta online que fue a 196 personas asignadas como mujeres al nacer, de las cuales el 86% había recibido terapia con testosterona, se reportaron 60 embarazos. Y también en este estudio la multiparidad fue más frecuente en aquellas personas que no habían recibido terapia con testosterona, y hubo un porcentaje interesante de abortos. ¿Y esto por qué? Porque en realidad no está probado el efecto anovulatorio de la testosterona, y por lo tanto a toda persona asignada como mujer al nacer que tiene sexo con penetración con pene en vagina, debemos aconsejarle anticoncepción. Y por supuesto, si se confirma el embarazo, suspender la testosterona porque es una droga de categoría X. ¿Y cuáles serían las opciones para criopreservar para las personas asignadas como mujeres al nacer? Podríamos ir desde la criopreservación de ovocitos y embriones hasta la criopreservación de tejido ovárico. Esta última surge porque la criopreservación de ovocitos y embriones es una situación bastante complicada para esta población, ya que requiere de un estímulo de ovulación, suspensión de la terapia hormonal, monitoreo de la ovulación con ecografías transvaginales que suelen ser bastante complicadas para esta población, mientras que la criopreservación de tejido ovárico no requiere de la suspensión de la terapia ni tampoco de ningún tipo de estímulo de ovulación, y pasa a ser una opción bastante interesante para esta población. De hecho, aquí les muestro un cuadro de diferentes países que publicaron la utilización de preservación de fertilidad en población trans, y vean que en porcentaje está entre paréntesis en rojo, y vean que el porcentaje de personas que lo utilizaron fue muy bajo para todos los países. El mayor fue este estudio de Bélgica, que fue el más reciente, que
fue del 10% de la población, y las razones para no utilizar la preservación de fertilidad fueron bastante similares para todos los estudios, que fueron desde los altos costos, la falta de información, la necesidad de retrasar el inicio de las terapias, obviamente la ausencia de deseo de tener hijos genéticamente relacionados, y también la invasividad de los métodos para criopreservar. ¿Y cuáles serían las opciones de fertilidad para una persona asignada como mujer al nacer que tiene relación con una persona con testículos? Bueno, van a poder utilizar el semen de la pareja, o también podría ser que necesitaran semen de donantes, si su pareja, por ejemplo, es una pareja trans. Podrían utilizar su propio útero como receptivo, con ovocitos propios, o bien un útero portador con ovocitos propios o de donante, si es que la persona no quisiera pasar por un embarazo. El último caso clínico se trata de Jeremías, que es un hombre trans, casado con Erika, que es una mujer trans. Ambos nos consultan bajo terapia hormonal. Vienen a la consulta por deseo de fertilidad, y les cuento que ellos lograron un embarazo a los 7 meses de suspendida la terapia hormonal y no requirieron ninguna técnica de reproducción asistida. Mateo nació por cesárea después de 37 semanas de embarazo. Estas son las fotos de Jeremías embarazado, nació en el Hospital Fernández hace alrededor de 1 mes y medio, y aquí estamos con Erika y Jeremías, Mateo y yo en el hospital. Entonces, para concluir, y mensajes para llevarse a la casa, podemos decir que el deseo de tener hijos se observa en un considerable porcentaje de población trans, aunque el deseo de tener hijos genéticamente relacionados es bajo, que la terapia hormonal puede impactar negativamente sobre la fertilidad, aunque todavía necesitamos más evidencia acerca del grado de impacto a largo plazo, y que además de la preferencia de adoptar y la necesidad de no retrasar el inicio de las terapias, y los altos costos, así como la complejidad en las metodologías para la criopreservación, todos estos serían factores que harían que estas personas terminen sacrificando o no consideren la posibilidad de tener hijos biológicos. Muchas gracias por su atención. Estoy dispuesta a las preguntas cuando terminemos con la mesa. Bueno, muchas gracias, Cecilia, muy interesante. Sí, dejamos las preguntas al final, entonces. Bueno, probamos ahora con Lucas, a ver si ya podemos. Sí. Ahí me dicen, ¿están viendo? Sí, sí, perfecto. Problema, perfecto. Ante todo, disculpen por los problemas técnicos. Bueno, entonces a mí me toca, ante todo, muy linda la charla, Cecilia. Y gracias por la invitación a todo el equipo de SASH. Voy a hablar yo de la terapia hormonal cruzada, entonces en mujeres trans. Ante todo, me gusta empezar con la parte legal. En el mes de mayo del 2012 se promulgó la Ley Nacional 26743 que establece formalmente el derecho a la identidad de género. Esto incluye muchos artículos que tienen que ver en realidad de cómo debemos respetar la identidad de género en diferentes ámbitos. Nosotros nos vamos a focalizar en el artículo 11, donde se refiere que todas las personas tienen derecho a acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Y somos los efectores del sistema de salud quienes debemos garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce. La terapia hormonal cruzada, uno podría focalizarse solamente en la terapia hormonal. A mí me gusta verlo desde diferentes aristas, desde algo más inter y multidisciplinario, donde incluimos lo que es la psicoterapia o el apoyo psicológico, la experiencia de vida de la paciente, la terapia hormonal propiamente dicha, la cirugía, de lo cual no voy a hablar en esta charla, y lo que es el enfoque interdisciplinario, que para mí es sumamente importante, que es tener otros especialistas, además de los endocrinólogos, que tengan sensibilidad en la temática, para generar no solamente lo que nosotros llamamos consultorios inclusivos, sino algo que a mí me gusta decir, que son hospitales o sistemas de salud inclusivos y más receptivos, para una población que le costó mucho llegar. Entonces, a lo que se refiere el apoyo psicológico tiene que ver con trabajar junto con algún profesional de la salud mental que las expectativas de las pacientes, los deseos de los pacientes, de identificar aquellos factores de riesgo sociales y psicológicos que también pueden hacer que sean una barrera para la continuidad del tratamiento, y el apoyo y seguimiento del estrés de la minoría. Es importante remarcar que esto es un acompañamiento, no estamos hablando de un psicodiagnóstico para empezar el tratamiento, porque ese ya no es el enfoque que se le está dando. Es simplemente acompañar
en aquellas personas que están dispuestas a hacerlo junto con alguien del equipo de salud mental. Cuando nos referimos a la experiencia de vida o rol de género, tiene que ver, en realidad, es el acto de adoptar totalmente el nuevo rol de género deseado en la vida cotidiana. Permite testear la capacidad de resolución y funcionamiento en el género de preferencia y la adecuación de los apoyos sociales, económicos y psicológicos. Esto sería, en realidad, hace cuánto tiempo la persona básicamente vive con su identidad percibida y cuál es el apoyo que tiene. Esto también es importante identificarlo, sobre todo en las primeras consultas, porque nos va a ayudar a pensar un poco en cómo va a ir o quiénes van a ir acompañando ese tratamiento hormonal. Es esencial para proveer una mirada más clara hacia el nuevo rol de género, permitiendo al paciente, o a la paciente en este caso, acostumbrarse a las interacciones sociales que de él surgirán. Pero es importante para mí remarcar que la experiencia de rol de género no es una condición excluyente para el inicio de tratamiento hormonal. Esto lo remarco porque hay algunas guías en realidad que plantean que se debería vivir 6 meses, 1 año, y en realidad eso va cambiando y muchas veces, y desde la experiencia, vamos acompañando con el equipo médico esa experiencia de vida junto con el tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal propiamente dicho consiste en reducir los niveles de hormonas endógenas y consecuentemente las características sexuales secundarias del sexo genético, y reemplazar con hormonas sexuales del género de elección, utilizando los principios de la terapia de reemplazo hormonal de los pacientes hipogonádicos. Para esto tenemos que considerar previamente la presencia de condiciones médicas que pueden exacerbarse con el tratamiento o aquellas que pueden contraindicar su inicio. Por eso el punto más importante para mí, para empezar una terapia hormonal cruzada, es identificar comorbilidades, ¿sí? Tanto personales como familiares. Y poder transmitirle en realidad tranquilidad a la persona que va a iniciar el tratamiento y a su familia, tranquilidad en relación a los potenciales riesgos del tratamiento hormonal. Para esto voy a ejemplificar con un caso que es el caso de Alexia. Alexia es una mujer trans de 44 años que vive con un rol de género de los 19 años, tiene una secundaria incompleta, vive con la madre, tiene buena inserción social, trabaja de peluquera, tiene su propio negocio, y como muchas veces pasa en gran porcentaje de las pacientes, está automedicada con diferentes esquemas con Diane, Perlutal, de manera irregular desde su juventud hasta 1 año previo a la consulta. En esa consulta ella llega tomando Proginova 2 miligramos, nos refiere que no había hecho ningún tipo de cirugía estética previamente y que no tenía deseos de fertilidad. Es una persona sana, sin antecedentes personales relevantes, y tenía antecedentes familiares cardiometabólicos positivos, antecedentes cardiovasculares en familiares jóvenes antes de los 50 y 60 años, antecedentes de hipertensión en la familia, de diabetes y antecedentes oncológicos de cáncer de mama. Ella trae como estudios iniciales una rutina y un PSA en realidad que no tenían ninguna particularidad. El PSA estaba no dosable y una ecografía mamaria y una evaluación cardiovascular normal. En el perfil hormonal tiene una prolactina levemente elevada, pero con un estradiol muy elevado, de 568 picogramos mililitro. Una LH inhibida y una testosterona también no dosable. Al examen físico en ese momento se encontraba hipertensa, con 180-110, y por este motivo la derivamos al servicio de hipertensión, con quien trabajamos en conjunto, y le iniciaron amlodipina 5 miligramos. Nosotros suspendemos el estradiol y repetimos el control hormonal al mes, y al mes tenemos un estradiol de 32,6 con una testosterona de 4,5, en realidad un perfil hormonal adecuado para una persona que no estaba en ese momento recibiendo ninguna hormona. Continúa con registros de hipertensión y se optimiza el tratamiento con perindopril amlodipina, y una vez normotensa la paciente y con controles estables de su presión arterial, se empieza con valerato de estradiol 1 miligramo día con control diario de su presión arterial. Por su buena evolución aumentamos a dosis y la asociamos a espironolactona 50 miligramos día, con los cuales aporta un perfil hormonal con un estradiol de 56,8, que está dentro del rango esperado, entre 50 y 200 picogramos mililitros para el tratamiento de las mujeres trans, y una testosterona de 1,7,
levemente elevados en el rango deseado, que es hasta 0,5 nanogramos mililitro. Una prolactina normal que uno tiene que ir controlando periódicamente. Decidimos aumentar a 3 miligramos de estradiol y asociar la espironolactona a 150 miligramos día. La realizamos bajo este tratamiento una rutina normal, con control que es muy importante cuando están con espiro, que es el control del ionograma, y nos trae un perfil hormonal con un estradiol dentro del rango deseado, se continúa entre 50 y 200, pero la testosterona llamativamente estaba más elevada. Entonces decidimos rotarle de espironolactona a ciproterona. Y con la ciproterona de 50 miligramos día nos encontramos manteniendo los 3 miligramos de estradiol, una testosterona muy baja y un estradiol continuado dentro del rango de 83. Entonces le indicamos en realidad ciproterona 50-25 día por medio, con lo cual ella se encuentra dentro del rango deseado de testosterona, continúa con buenos niveles de estradiol, una prolactina levemente elevada, esperable, y una rutina y un PCA normales. Evoluciona con buena tolerancia al tratamiento, con una ecografía mamaria sin particularidades, sin cambios significativos en el peso y con buen control de la presión arterial. Durante la evolución también nosotros le hacemos evaluaciones de metabolismo fosfocálcico, buscando en realidad mantener buenos niveles de calcio sérico y urinario, y un buen nivel de vitamina D con objetivo mayor a 30. En su seguimiento se realizaron 2 densitometrías, en donde se observó una mejoría en la cadera y una leve disminución no significativa en la columna. Bien, entonces vamos al tratamiento hormonal, propiamente dicho. Evaluamos entonces, nosotros un poco lo que yo les iba ejemplificando es lo que tenemos que hacer, que es ir titulando con estrógenos, haciendo evaluación, y con antiandrógenos, haciendo evaluaciones cada 2 o 3 meses. En general lo hacemos más cada 3 meses durante el primer año, y después lo vamos a hacer entre 2 veces por año o una vez por año, una vez que estemos estables. Vamos a hacer los dosajes de testosterona y estradiol, donde vamos a intentar que la testosterona esté menor a 55 nanogramos de decilitro y los niveles de estradiol entre 50 y 200, como les fui refiriendo. Vamos a ir ajustando tanto el antiandrógeno como los estrógenos buscando este rango. Es importante que muchas veces en muchas pacientes, en estos niveles bajos de testosterona, generan cierto desconfort con el tratamiento, y es importante ir interrogando cómo se sienten, la fuerza muscular, el deseo, el estado de ánimo, e ir trasladando en realidad que muchas veces estos niveles bajos de testosterona pueden dar cierta sintomatología. Entonces, perdón, Lucas, hacemos 5 minutos, puede ser, porque así dejamos tiempo para... que no queda mucho. Perdón. Entonces, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? Tenemos opciones de estrógenos, que son orales, que utilizamos principalmente el valerato de estradiol, de 2 a 6 miligramos día, y las opciones transdérmicas, en realidad, que usamos el gel, porque en este momento no contamos con los parches, que en general utilizamos 3 miligramos por día, son 4 aplicaciones. Como antiandrógenos vamos a utilizar la espironolactona, que está recomendado entre 100 a 300, hasta 300 miligramos por día, normalmente no utilizamos más de 150, y el acetato de ciproterona, que se suele utilizar 25 a 50 miligramos por día, que tiene mayor efecto sobre la síntesis hormonal, más potente para bajar los niveles de testosterona, y normalmente es importante saber que con la evolución y manteniendo la estrogenoterapia, los requerimientos muchas veces de los antiandrógenos van disminuyendo. Los cambios corporales que vamos a empezar a ver, los vamos a ver a partir de los 3 a 6 meses, ¿sí? Y van a tener un pico a los 3 años aproximadamente el tratamiento. Esos cambios más rápidos los vamos a notar a nivel de la piel y del vello corporal, y los más lentos tienen que ver con la distribución de la grasa corporal, los cambios musculares, ¿sí? Y el desarrollo mamario. Bien, entonces hay recomendaciones también que tenemos que realizar de seguimiento, que como lo veníamos midiendo en nuestra paciente Alexia, que tiene que ver con medir los niveles de prolactina anualmente, realizar el examen de mamas y realizar el examen de PCA, buscando un PCA menor a 1 nanogramo de decilitro, similar a una persona hipogonádica o orquiectomizada. La densitometría la vamos a considerar al inicio si existen factores de riesgo para osteoporosis, y si no, en el screening habitual o en aquellas personas
que no adhieran adecuadamente a la terapia. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos que evaluar los potenciales efectos secundarios. Las guías ponen como el mayor riesgo es el del tromboembolismo venoso, ¿sí? Y ese riesgo está principalmente asociado al etinilestradiol. Y tenemos otros riesgos más moderados, que tienen que ver con el aumento del riesgo oncológico, el riesgo cardiometabólico y de prolactinomas. Y ahora voy a intentar dejarles algunas palabras de cada uno de estos. En cuanto al cáncer de mama, lo que se vio es que la presentación en las mujeres trans se asoció con estadios más avanzados, pero probablemente esto tenga que ver más con la falta de control. ¿Sí? Se recomienda en realidad en las guías el screening de BRCA1 y 2 en aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. Pero como me gustaría remarcarles que tanto en Estados Unidos como en Europa, la incidencia fue igual a la población general. En cuanto al cáncer de próstata, el tejido prostático tiende a aumentar en pacientes deprivados de andrógenos asociados a estímulo estrogénico. El riesgo de cáncer de próstata en personas trans parece bajo, pero también más agresivo. Podría tener que ver con también falta de control. La incidencia en los trabajos presentados es baja, ¿sí? Menor a 1%, pero también es importante remarcar que en muchos de estos trabajos no hay gran población mayor a 65 años. Y de acá quizás lo que quiero dejarles como mensaje es considerar el PSA como corte de 1 nanogramo mililitro. En cuanto a los prolactinomas, en cohortes grandes realizadas por Goren en Holanda o por Cunha en Brasil, se observó en realidad una incidencia de prolactinomas menor al 1%. En cuanto al riesgo cardiovascular, con el tratamiento hormonal, los estudios en relación a la presión arterial no fueron concluyentes. En relación al perfil lipídico, quizás lo más claro es el aumento de los triglicéridos. No habría en realidad un mayor riesgo de desarrollo de diabetes y tampoco asociado al uso de ciproterona, por el efecto glucocorticoide que sabemos que tiene la ciproterona. Y el aumento del riesgo de ACV más del doble y el riesgo de IAM, el 60%, está principalmente asociado a la utilización de etinilestradiol. En cuanto al tromboembolismo, las tasas de incidencia son variables según los trabajos, del 0 al 5%, y también está más asociado al etinilestradiol y principalmente a las formulaciones orales. No estaría indicado estudiar trombofilias, y sí tenemos que considerar aquellos factores de riesgo asociados a la posibilidad de realizar tromboembolismo, como el tabaquismo, cirugías con largos periodos de inmovilización o traumas. En cuanto al metabolismo óseo, en evaluaciones pretratamiento las mujeres trans tienen menor fuerza muscular y masa muscular y mayor prevalencia de osteoporosis que los hombres cis, pero con una similar prevalencia de fracturas. Después de muchos años de tratamiento, luego de 8 años, se ve que hay un aumento en la densitometría ósea del cuello femoral, del radio de la columna y del cuerpo total, por mayor aposición endocortical y disminución de los marcadores de recambio óseo. Y en cuanto a la distribución de la grasa, hay un aumento de la masa grasa con disminución de la masa magra, una disminución del índice cintura-cadera con aumento de la grasa en región ginoide, ¿sí? Y en el mayor estudio realizado hay un aumento del 42% de la grasa en miembros inferiores, del 34% en la región ginoide y del 18% que es la de mayor riesgo cardiometabólico en la grasa visceral. Los cambios de estos persistían luego de 2 años de tratamiento y también se observó un aumento del OMA del 72% dentro del primer año de tratamiento. Ya voy cerrando, me gusta remarcar siempre la mejoría en realidad en diferentes otros aspectos que tienen que ver con el bienestar general, el estado de ánimo, que se ven y que se vieron en diferentes metaanálisis, como este que estoy ejemplificando, 28 trabajos con 1800 pacientes, donde la mayoría de los pacientes tuvieron mejoría del malestar asociado al cambio de género, mejoría del bienestar general, mejoría de los cuestionarios de calidad de vida y mejoría de la función sexual también. Entonces, como mensaje final, la terapia hormonal representa un importante paso en la construcción de la identidad de género, sin embargo no es necesaria ni excluyente, esto sí es importante. La terapia hormonal no es obligatoria, ¿sí?, para definir la identidad. Los objetivos de tratamiento deben ser dinámicos y hablados con las pacientes. Los efectos secundarios representan riesgos y los trabajos son muy discordantes y el tiempo nos dará más información al respecto. La formación de diversos equipos interdisciplinarios con perspectiva en la temática transgénero es fundamental para mejorar la adherencia al tratamiento. Y la respuesta adecuada por parte del sistema de salud genera un impacto positivo en la calidad de vida de este grupo de personas históricamente discriminadas.
Bueno, muchas gracias y de nuevo perdón por la complicación técnica. Bueno, muchas gracias, Lucas, excelente, súper completo. Y bueno, ahora vamos a escuchar la última charla, que es terapia hormonal en varón trans, a cargo del doctor Uriel Pragier. Uriel es endocrinólogo y andrólogo, encargado de la sección andrología del Servicio de Endocrinología del Hospital Churruca Vizca, y es miembro del Departamento también de Salud Transgénero y de Andrología de SAEM. Bueno, Uriel, te escuchamos, gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Vamos a intentar compartir pantalla. Ok. Bueno, muy bien. A ver, ahí vamos. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco entonces sobre androgenoterapia en población trans. Vamos a hablar un poquito sobre generalidades y podemos hablar un poco sobre lo que es la androgenoterapia y el impacto a nivel cardiometabólico, a nivel óseo, y androgenoterapia y neoplasias. Rápidamente, generalidades, en realidad ya venimos hablando de la definición y ya todos sabemos un poco a qué se refiere una persona transgénero, varón y mujer transexual, y hacer sobre todo hincapié también en que no caer en el binarismo de decir que la identificación tiene que ser siempre con un sexo acabadamente, en forma uniforme y a lo largo del tiempo, con el sexo masculino o femenino, sino que existen los conceptos de diversidad sexual y de fluidez sexual, donde la identificación puede no ser del todo definida con un sexo, ya sea en una persona o en un momento temporal dado. En cuanto a la prevalencia de las personas trans, esto ha ido cambiando con el tiempo, siempre se hizo hincapié en la mayor prevalencia de mujeres trans sobre varones trans, aunque esto está cambiando, no todos los centros lo tienen de esa forma, y de hecho, en el caso de mi experiencia, tengo una mayoría bastante más importante de varones trans sobre mujeres trans, y un grupo reducido que va creciendo de personas no binarias. En cuanto a los esquemas hormonales, ya lo han dicho por acá. ¿Cuál es el objetivo? Les voy a mencionar brevemente. Acá podemos utilizar los andrógenos, que ahora vamos a ver las dosis y los esquemas. Los agonistas GnRH tienen básicamente poco uso simplemente para el retraso puberal, es donde más, en el momento en el que más se usan, en el caso en el que más se usan, y en el caso de los progestágenos en varones trans o en esquemas de masculinización, básicamente se utilizan únicamente en el caso de la anticoncepción, donde muchas veces se prefieren a los esquemas combinados con estrógenos, o también cuando no podemos lograr la cesación menstrual con los esquemas de testosterona habituales, cosa que no es algo tan frecuente, pero que bueno, lo podemos tener en cuenta. La testosterona puede ser parenteral o transdérmica, o en el caso de la parenteral podemos utilizar el enantato de testosterona, que son las sales de testosterona más antiguas, cada 2, 3, 4 semanas, el undecanoato de testosterona cada 12 semanas promedio, aunque tenemos pacientes que lo reciben hasta cada 18 semanas, cada 17, cada 16, el promedio es 12, también puede ser un poquito menos, eso lo vamos midiendo con la clínica y con los valores hormonales. La testosterona transdérmica, que se utiliza de medio sobre a 2 sobres diarios, y estos esquemas son similares a los que utilizamos en un varón cis hipogonádico. El objetivo de los esquemas hormonales básicamente es mantener los niveles hormonales para el sexo deseado, y además el objetivo, claro está, es que la persona que está recibiendo este tratamiento esté conforme con los cambios. Luego de la gonadectomía, en el caso de que nosotros decidamos junto con el paciente, o que el paciente decida realizarse la oforectomía, usualmente puede reducirse la dosis de esteroides. En el caso nuestro de los varones trans, reducir la dosis de andrógenos. Los efectos masculinizantes, un poco como mencionaba Lucas, ahora en el caso masculinizante tenemos un tiempo de inicio de los efectos que ya a veces entre el mes y los 2 meses podemos empezar a observar algunas cosas, y un tiempo máximo. Y acá básicamente vamos a observar efectos masculinizantes deseados y efectos masculinizantes claramente no deseados, ¿sí? Tenemos el acné y la grasitud cutánea, que quizás no sea lo más deseado, pero sí también crecimiento del vello facial y corporal, que eso sí lo deseamos. La pérdida de pelo en la cabeza puede ocurrir, sí, el aumento de fuerza y masa muscular, la redistribución grasa, la cesación menstrual, la clitoromegalia y el engrosamiento de la voz. ¿Cómo hacemos el monitoreo de la androgenoterapia? Básicamente, lo que dicen las guías es un monitoreo basal y después que se va haciendo cada vez más espaciado, ¿sí? ¿Qué objetivo tenemos
con este automonitoreo? Básicamente dos. Uno, monitorear que la masculinización sea adecuada, y otro, que los efectos adversos que aparezcan los podamos controlar. Peso, talla, perímetro de cintura, es decir, todas las medidas antropométricas generales, el examen físico mamario, los lípidos, hepatograma, toda la parte de rutina general. Y vamos a hacer también un monitoreo más espaciado en cuanto de lo que es PAP y colposcopía mientras exista tejido cervical, el screening habitual de cáncer de mama. Acá las guías dicen de no tener mastectomía. En realidad la mayor parte de los cánceres de mama se producen en varones trans que no están mastectomizados, pero hay muchos casos de varones trans mastectomizados con cáncer de mama, de manera que la mastectomía reduce, pero no anula el riesgo de cáncer de mama, así que un buen examen siempre es recomendable. Y una ecografía transvaginal, si es que lo podemos consensuar con el paciente y no le causa mucho trauma, sería ideal bianual para poder controlar el endometrio. A nivel del hueso, si el paciente no tiene una gonadectomía porque no quiere hacérsela o porque todavía no se la hizo y no hay ningún factor de riesgo, la densitometría la podemos hacer a partir de los 60 años. Si ya hay algún factor de riesgo de fractura, la podemos realizar en forma basal y periódica. Si hay mala adherencia al tratamiento, lo mismo, y siempre después de la gonadectomía, porque ahí la incidencia de pérdida de masa ósea y de mayor riesgo de fractura es más prevalente que en pacientes no gonadectomizados. Y con respecto al impacto cardiometabólico, vamos a ver básicamente acá todas las variables de morbilidad metabólica, el colesterol, los triglicéridos, etcétera, cómo cambian con las distintas evidencias. Según la distinta evidencia, vemos que el colesterol total en general tiene un efecto neutro, aunque no es claro, porque también hay trabajos que muestran que lo disminuye y otros que lo eleva. Es bastante homogéneo el resultado sobre el HDL, en general la terapia androgénica, tanto en varones trans como en varones cis, disminuye el HDL, aunque también hay reportes que puede ser neutro y también reportes donde el mismo reporte muestra que en el año inicial se disminuye el HDL, pero después se mantiene un efecto neutro. Con respecto al LDL, podemos ver que aumenta, que disminuye, que tiene un efecto neutro. También puede ser que si es inyectable se eleve, o que si es transdérmico, la misma fuente muestra que el efecto es neutro. Un aumento en general de los triglicéridos y del índice de masa corporal, con efectos en general neutros sobre lo que es la presión arterial, sobre lo que es la resistencia insulínica. ¿Sí? Entonces, si uno mira qué pasa con el HDL, ve, disminuye el colesterol bueno, aumenta los triglicéridos, uno dice, bueno, seguramente a nivel cardiovascular los efectos van a ser malos. Sin embargo, la evidencia lo que muestra, por ejemplo, este trabajo sobre 50 varones trans seguidos a 10 años, que no se reportaron eventos. Este otro trabajo con 365 varones trans, con un seguimiento bastante importante, también muestra que no hay mayor incidencia ni de patología cardiovascular ni de patología cerebrovascular. Este otro trabajo con 138 varones trans, también con un seguimiento importante, también podemos observar que no hay mayor incidencia de patología de infarto de miocardio, obesidad, accidentes cerebrovascular, etc. Más evidencia acá, donde podemos ver que en general no hay aumento de la morbimortalidad cardiovascular con la androgenoterapia. Acá hay un trabajo que sí lo muestra. Acá tenemos trabajos más modernos y con un N más importante, donde vemos, por ejemplo, una corte transmasculina de más de 2.000 pacientes, y básicamente lo que vemos es simplemente también que no hay diferencias en cuanto a varones y a mujeres cis en la incidencia de accidente isquémico transitorio, stroke o infarto de miocardio. Sí, en este trabajo, acá con 1.358 varones trans, acá lo único que sí se ve es una mayor incidencia de infarto de miocardio, usando a las mujeres cis como referencia, pero no a los varones, y no mayor incidencia del resto de los eventos. Es decir, la mayor parte de los trabajos muestran que la testosterona no sería tan mala como parece al modificar las variables metabólicas, pero que hace falta un poquito más de evidencia, porque hay evidencias de que sí muestran algunas mayores prevalencias de ciertas patologías. Resumiendo un poco lo que es toda la parte del hueso, nosotros sabemos que los esteroides sexuales son determinantes importantes de la adquisición de masa ósea durante la pubertad y de la homeostasis del hueso, es decir, del equilibrio entre lo que se gana y lo que se pierde en la adultez. Y nosotros sabemos que los esteroides intervienen en lo que es el diámetro del periósteo y el diámetro medular, que es igual en hombres y mujeres hacia la pubertad, y después el aumento de andrógenos en el varón es responsable de que se aumente el diámetro del periósteo, acá se puede ver en la figura, y de que aumente también el diámetro, y también que se modifique el diámetro medular, ¿sí? ¿Por qué? Porque
la mujer no aumenta ese diámetro hacia periósteo y sí lo aumenta hacia endósteo, entonces tienen un canal después más estrecho que el varón. ¿Esto por qué se los muestro? Porque lo que vamos a ver en ciertos trabajos habla un poco de esto. Acá tenemos algunas experiencias, 45 pacientes varones trans que recibieron tratamiento con distintos esquemas de testosterona. Lo que vemos es que en la semana 54 de tratamiento no hay cambios ni en marcadores óseos ni en densitometría a nivel corporal total ni lumbar. Este otro trabajo con 247 varones trans muestra lo mismo, sin cambios, tanto al año como a los 2 años, tanto en columna como en cadera. Y el riesgo de fractura, porque en general se evalúa la densitometría, acá vemos que uno de los 8 trabajos evaluó también el riesgo de fractura y no observó cambios. Este otro trabajo con casi 200 varones trans muestra un aumento de lo que es la densidad, muy leve, pero aumento significativo al fin, en columna lumbar, y también en cadera total, ¿sí? Y este otro lo que muestra es que la densidad se mantiene al año de tratamiento, pero que cae después de la oforectomía, ¿sí? Y esa caída está relacionada con el nivel de LH. Cuanto mayor es el LH, es decir, aparentemente más insuficiente el tratamiento, más caería la densidad. Este otro trabajo muestra que no hay cambios tras varios años de tratamiento en varones trans respecto a las mujeres cis, en la densidad mineral ósea, pero que sí cambian algunos parámetros, como por ejemplo la circunferencia periostal y la circunferencia endostal, es decir, que si bien la densitometría podría no cambiar, sí hay cambios que a veces no se ven en una densitometría común que tienen que ver con el sexo hacia el cual estamos yendo con el tratamiento, ¿sí? Con el sexo autopercibido y con la hormona que corresponde a ese sexo autopercibido. En resumen, el hueso no se modificaría con el tratamiento o sufriría un aumento leve de su densidad, y cuanto más riesgo tenemos de perder hueso, que hay que controlar, es después de la oforectomía si el tratamiento es insuficiente. Y vamos finalmente a la última parte, que es la parte de las neoplasias, donde vemos acá que en 138 varones trans no hubo aumento del cáncer con el tratamiento. En este otro trabajo con los 150 varones, con los 50 varones trans seguidos hacia 10 años, tampoco encontraron tumores hormonodependientes. Este otro trabajo, donde se evaluaron 365 varones trans, tampoco encontró mayor prevalencia de neoplasias malignas. En mi experiencia tampoco tuve casos. ¿Y cuáles son los cánceres más importantes a evaluar en este caso? El cáncer de mama, donde acá vemos algunos casos publicados y donde vemos que no hay homogeneidad en la edad, tampoco en el tiempo que llevaban de tratamientos y en el caso de si hacían o no tratamiento, en el tipo de cáncer que tenían, y sí, fundamentalmente en lo del tema de la mastectomía. Fíjense que la mayoría de los casos no tenían mastectomía, pero algunos sí la tenían. Entonces, la mastectomía reduce el riesgo, pero no lo elimina. Y la incidencia en varones trans de cáncer de mama es de 5.9 cada 100.000 al año, que se parece mucho más al 1.2 del varón cis que a los 170 de la mujer cis. Por lo tanto, quizás habría un efecto protector de los andrógenos, pero no lo sabemos. Lo que probablemente sí sepamos es que no hay un efecto deleterio en este campo. Con relación al cáncer de ovario es excepcional, hubo 2 casos reportados, y hay receptores androgénicos en los tumores epiteliales, pero esto no se establece, no tiene que ver, o no tiene que querernos decir que haya una relación causal entre el cáncer de ovario y el uso de la testosterona. Y por lo tanto, no hay evidencia suficiente para recomendar la anexohisterectomía profiláctica en varones trans con tal fin. El cáncer de vagina es súper raro. Acá hay un caso de un paciente que lo tuvo después de muchos años de terapia hormonal y no se quiso hacer la vaginectomía. El examen ginecológico, por lo tanto, está recomendado en estos casos. Con respecto al endometrio, estos pacientes reciben andrógenos que atrofian el endometrio, pero estos andrógenos se aromatizan a estrógenos que lo hiperplasian. Entonces, ¿qué es lo que pasará? ¿Efecto hiperplásico o efecto, digamos, atrófico? Y bueno, acá lo que se comparó son varones trans con mujeres cis menopáusicas y mujeres cis premenopáusicas, y se analizó la proliferación endometrial por la medición de un índice de proliferación que es el Ki-67, y básicamente lo que se vio es que los varones trans en tratamiento se comportan a nivel de lo que es el endometrio como mujeres posmenopáusicas, es decir, que prevalecería el efecto atrofiante sobre el hiperplasiante a nivel endometrial. Y en cuanto al cáncer de endometrio es realmente muy, muy raro, pero bueno, como les decía antes, el examen ginecológico es importante y hay que consensuarlo con el paciente para saber efectivamente si podemos hacerlo con qué frecuencia, o si lo podemos hacer a través de la vía transvaginal o tiene que ser transabdominal, etcétera, etcétera.
Perdón, un minutito, Uriel, queda. Ya termino, sí. Sí. Y como dijo Lucas, que no lo puse en una diapositiva, pero me parece muy importante recalcar el hecho de que la terapia hormonal no tiene que ver sí o sí con el hecho de la identificación. Una persona puede sentirse autopercibida como varón o como no binario, como lo que fuera, pero no por eso va a tener que hacerse ninguna cirugía determinada o ningún tratamiento hormonal determinado. ¿Sí? Esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, excelente, Uriel. Tenemos preguntas. Yo había anotado una para Cecilia hasta ahora, que preguntaban si estaría indicado la criopreservación de ovocitos antes de iniciar la terapia hormonal. Bueno, la verdad que indicado no está, o sea, uno tiene que siempre preguntarle a la persona, como decía yo antes, cuál es su deseo a futuro de parentalidad. Si la persona nos manifiesta que tiene deseo de tener hijos con sus propias gametas, es importante que aconsejemos la criopreservación, primero porque no sabemos a largo plazo el efecto de la terapia hormonal, y segundo porque llegado el momento de que la persona quisiere pasar por un embarazo y entonces va a requerir suspender la terapia hormonal, hacer estímulo de ovulación, etcétera, que va a ser muy engorroso. Podemos aconsejarlo, no es algo que esté indicado, es algo que uno tiene que discutir con la persona antes del inicio de la terapia. Claro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo quería hacerle un comentario, no sé si Uriel querés explayar más sobre lo que se dijo, que la testosterona no es un método anticonceptivo, y qué recomendarías en el caso de los varones, entonces. Sí, efectivamente la testosterona no es un método anticonceptivo, por un lado, y por otro lado, tampoco está probada a largo plazo la seguridad sobre un potencial embarazo, de manera que si nosotros tenemos un varón trans que está en riesgo de embarazo, es decir, que está en una situación donde podría embarazarse por el tipo de persona con la que está, que realice, aunque esté en amenorrea, que realice tratamiento anticonceptivo. El tratamiento anticonceptivo no necesariamente tiene que ser un tratamiento anticonceptivo clásico con estrógenos y con el progestágeno. Muchas veces hay rechazo al estrógeno por ser, lógicamente, la hormona femenina. Puede ser un método de barrera, que use tanto un miembro como el otro, puede ser un progestágeno solo, y es importante saber justamente que la testosterona puede ser deleteria por un embarazo, que el embarazo, digamos, y que hay que usar justamente, que es importante el uso de algún anticonceptivo, que tenemos que charlarlo eso con el médico, y que nosotros como médicos sepamos que la testosterona no es anticonceptiva, y que aunque la mayor parte de los pacientes dejen de menstruar con testosterona, en los embarazos, los reportes de embarazos también existen en pacientes bajo androgenoterapia, y que por lo tanto es importante hacer hincapié en este aspecto. Bárbaro, bueno, muchas gracias. Preguntas en el chat no veo. Y bueno, una pregunta para Lucas también. Lucas, en tu experiencia, ¿con qué frecuencia, que algo comentaste de la rotación de espiro a ciproterona, y por qué lo tuviste que hacer? Si querés. Mira, a ver, ahí es donde es muy importante hablar en realidad con cada una de nuestros pacientes, individualizar el tratamiento. La realidad es que nosotros hemos tenido frecuencias de aproximadamente alrededor del 30% o menos, pero hoy intentamos en realidad saber o informar en realidad a cada una de las chicas los síntomas que pueden estar asociados a la disminución de la testosterona, e ir ajustando el tratamiento. Y quizás no, este caso está bueno quizás más para debatir si uno haría hoy con más información exactamente lo mismo. Sabemos que el espiro tiene un buen efecto periférico, quizás no tiene tanto efecto para disminuir los niveles de testosterona, y sin embargo la ciproterona tiene, como yo remarqué, mayor inhibición en la síntesis de testosterona, y por eso vamos a ver más caída, ¿sí? Y también quizás está bueno remarcar esto, que yo lo comenté medio al pasar, que el tratamiento es dinámico, y que muchas veces después de varios años que me viene pasando cada vez más, sobre todo con aquellas pacientes que llevan más de 5 o 6 años de tratamiento, donde empezamos a notar que van disminuyendo los requerimientos de androgenoterapia, y van manteniendo, de antiandrógeno, perdón, y van manteniendo los niveles de testosterona. Bien. Bárbaro. Bueno, no sé si, en realidad estamos en tiempo ya, la doctora, no sé qué dicen,
la secretaria. Estamos, creo que no queremos sacar tiempo de otras. Sí, en realidad mesas. tenemos que ir cerrando la mesa para poder entregar en horario. Quiero agradecer profundamente a los disertantes y a la coordinadora de la mesa, realmente interesantísimas las ponencias, y quiero destacar algo que me pareció fundamental y que tiene que ver con algo que nombraron los 3 ponentes, y es el charlar con los consultantes. Más allá del tipo de tratamiento, creo que destacaron todos la necesidad de poder conversar y acordar un tratamiento en conjunto. Así que bueno, muchísimas gracias a la sociedad y muchísimas gracias a cada uno de ustedes y al público que estuvo acá en la sala escuchando. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Chao, A chao. ustedes por estar.